Vale, buenos días. Entonces, mi nombre es Carlos Velázquez. Yo voy a ser su tutor em, este semestre en la asignatura de servicios en NGN. Em, Voy a compartir la pantalla para, para que podamos ver los PDFs y el sistema también, la plataforma de la universidad. Entonces, bueno. Aquí estamos hablando entonces de servicios en NGN, que es una electiva dentro de la especialización. Es de 2 créditos, entonces solo tiene 2 unidades. El curso fue diseñado a mediados del año pasado y bueno, como son 2 créditos, entonces son solo 2 unidades, pero igual son 16 semanas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que son 2 unidades y ya miramos en la agenda eso cómo se ve. Y eh, pues la cantidad de trabajo es importante. Entonces hay que dedicarle un buen tiempo a este curso, a pesar de que sea de 2 créditos. El curso entonces dice que está dirigido hacia cómo implementar servicios en redes móviles y fijas para redes convergentes, o sea, en redes de nueva generación. Y pues cuando se habla aquí de servicios estamos hablando de voz sobre IP y también de IPTV y de Internet de las Cosas, IoT. Entonces el curso propone como varios ejercicios de implementación, de desarrollo. Entonces si tienen experiencia con programación, va a ser útil. Si ya han trabajado con Asterix o Elastix, también va a ser útil. Si han trabajado con Android, desarrollando aplicaciones en Android o en Firebase, también va a ser útil. Si no, pues hay que estudiar un poco de eso. Em, que eso hace parte como del componente práctico del curso. Entonces, el propósito es implementar soluciones tecnológicas, hablando de convergencia de voz, datos y video. Y vamos aquí a hablar del protocolo SIP, hablar de IMS, como les decía, Asterix y Elastix. Y bueno, hay varias referencias propuestas en el curso y está dividido en 5 fases. Entonces, estas 5 fases, vamos a ver que pues la fase uno son 15 días y la fase 5 son 15 días. Y las otras 3 fases son un mes, ¿sí? Aunque la fase 4 tiene una fecha de entrega diferente de la fase 3, pero les dan más semanas para desarrollarla. Entonces, vamos a ver eso. Ustedes pueden revisar aquí en el syllabus las unidades y las referencias propuestas. Y bueno, yo les voy a estar dando algunas referencias adicionales para el desarrollo de los ejercicios del curso. Vamos a ver la fase uno. Entonces aquí la fase uno son 25 puntos. La fecha de entrega es el domingo 14 de febrero. Y aquí les piden responder 3 preguntas. Entonces la primera es un resumen de la arquitectura de las NGN, un mapa conceptual, em, donde identifiquen los componentes de la arquitectura. También está una, una actividad sobre las capas de servicios en redes de nueva generación. Entonces aquí les piden como un cuadro comparativo sobre los servicios que ofrecen las redes de nueva generación para redes fijas y móviles, las tecnologías requeridas para su implementación y protocolos asociados. Y finalmente aquí la actividad 3 les pide identificar un servicio de redes de nueva generación, es decir, como proponer un ejemplo de un servicio para una red fija o móvil
que se puede implementar a través de una red de nueva generación y describir pues cuál sería ese servicio, qué tecnología se utilizaría, el entorno de desarrollo requerido y las características funcionales para el usuario. Entonces es como un ejemplo de un servicio en una red de nueva generación y describir todo el servicio, cómo funcionaría y qué se necesita para que funcione. Entonces, esa es la primera tarea. Son consultas, no es tan complicado y no debería quitarles tanto tiempo esta primera tarea. Las siguientes sí son un poco más pesadas. Entonces, revisen la rúbrica para saber que hicieron bien la tarea. Como les digo, no es complejo y ya les cuento más o menos dónde encuentran parte de esa información. Entonces, miremos el curso. Sí, entonces, lo más importante es revisar la agenda. En la agenda, como pueden ver, entonces estamos en la primera fase eh, que finaliza el 14 de febrero a las 11:55 de la noche. Y si ustedes ven, pues el curso tiene dos unidades, una que habla de convergencia de servicios en NGN y la otra del despliegue de servicios en NGN. Entonces, la fase 2 empieza el 15 de febrero y termina el 17 de marzo y las fases 3 y 4 empiezan el 18 de marzo. Sí, entonces, si ustedes ven la unidad 2 que habla de despliegue de servicios, que son fase 3 y fase 4 inician las dos el 18 de marzo. Y son 270 puntos sobre 500, o sea, es un poco más de la mitad del curso que se evalúa en las fases 3 y 4. Y bueno, las fechas de terminación sí son diferentes. La fase 3 pues dura un mes aproximadamente y la fase 4 les dan 2 meses aproximadamente para concluirla. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Eh, Hay un foro para cada fase y pues como les decía se necesita desarrollo de software. Pues aquí les van a pedir desarrollar aplicaciones en Android usando Firebase o usando Arduino, por ejemplo. Entonces, si ustedes han trabajado plataformas como Arduino, si han trabajado desarrollo en Android, o si alguno de sus compañeros lo ha hecho, pues pueden armar un equipo de trabajo pues que sea un poco más fácil cumplir con los requerimientos de esta asignatura. Si no, pues les va a tocar dedicarle un poco más de tiempo a esta asignatura. Como les decía, los foros, hay foros para cada fase, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Tenemos los foros y las unidades. Entonces, en la primera unidad, aquí hay unas referencias que les piden que consulten, pero la primera pregunta sobre la arquitectura de NNGN, pues no está aquí, no está especificada en estas referencias. Entonces, en las noticias del curso, ustedes pueden entrar aquí por información inicial y foro de noticias del curso. Pueden ver que aquí está la arquitectura de las NGN. ¿Sí? Entonces, aquí les puse la referencia de la arquitectura. Esto es de 2010. Y aquí pueden entrar ustedes y ver la arquitectura de las NGN, cuáles son las capas, cuáles son los componentes, sí, como lo que les están preguntando en la primera parte de la tarea. También, em, bueno, aquí está también el enlace a todos los estándares sobre redes de nueva generación de la UIT y la definición de las redes de nueva generación. Sí, si no la conocen, para que la consulten ahí. Y también creé un grupo de trabajo en Skype al que se pueden unir si quieren. La idea es que pues estemos todos los del curso en el grupo de Skype y así pues de una forma más rápida poder contarles alguna novedad o recordarles, por ejemplo, la conferencia, la próxima conferencia. Em, entonces, volviendo aquí a la
guía de actividades de la primera fase, está lo de la arquitectura de las NGN y las capas de servicio de las NGN. Entonces, en las capas de servicio de las NGN, ahí ustedes encuentran en la arquitectura que está la capa de servicios y las funciones de la capa de servicios. Entonces, pueden contestar esta actividad 2 basado en ese estándar de la arquitectura, o también pueden revisar eh, las referencias propuestas en el curso. Entonces, en la primera unidad, aquí les dan unas referencias sobre los servicios en NGN, ¿sí? Como IMS y sistemas basados en IP IMS para redes de 4G. Y este que es un ejemplo de servicios de NGN basados en etiquetas. Entonces, por ejemplo, este primer PDF, si ustedes lo ven acá, habla sobre IMS, que es el sistema de multimedia basado en IP, y es como la red que permite eh, el uso de multimedia basado en IP para redes de nueva generación. Entonces, este IMS es un componente de software que está corriendo sobre la red y nos va a permitir la interconexión de usuarios, de servicios de los usuarios en la red, una vez que se configure. Sí, algo pues muy como Asterix, por ejemplo. Entonces, este IMS, esto es una red, también tiene una arquitectura, también tiene unas capas. Entonces pueden responder el segundo punto sobre esto, sobre este IMS. Este PDF es una traducción de un original que está en francés. Entonces, la traducción a veces tiene unas cosas raras. Eh, pero, bueno, ustedes pueden, se entiende, digamos, el PDF en español se entiende, aunque tiene unos errorcitos por ahí pues, de idioma, pero en general eh, está bien explicado el, la red de IMS y las funciones y las entidades. Entonces, em, la idea es que revisen este PDF y bueno, las otras referencias propuestas para responder em, las preguntas de la capa de servicios. Y finalmente, la definición de servicios de las NGN es como sí, un ejemplo de un servicio en NGN. Entonces, en las referencias que les dan a ustedes, esta recomendación de la ITU Y2213 es un ejemplo de cómo sería una implementación de una aplicación basada en etiquetas sobre una red de nueva generación. Entonces es más o menos como si ustedes son de Bogotá o viven en Bogotá, pues la red que se utiliza para las tarjetas de Transmilenio. Sí, esos son identificadores basados en etiquetas. Y esas etiquetas pues están asociadas a una base de datos en la red y eso tiene que estar verificado cada vez que se pasa una tarjeta para saber el saldo y para escribir y bueno, esa es la arquitectura que se describe en este estándar, una aplicación de ese tipo, basada en etiquetas y que permita la lectura, la escritura, el posicionamiento, la localización de las etiquetas y todo eso sobre una red de datos. Entonces es un ejemplo de ese tipo el que les están pidiendo en esta fase uno que describan el propósito, tecnología, entorno de desarrollo, características funcionales. Sí, entonces es parte de eso es lo que les van a pedir aquí. Más adelante también en el curso les van a pedir un diagrama UML de una aplicación. Entonces si ustedes no conocen UML o si estas eh, herramientas de arquitectura de software, pues también me pueden decir y podemos hablar un poco de eso más adelante. Por ahora, esta primera fase es solamente una consulta, entonces no hay como mucho lío al respecto. Vale, pues
Por ahora eso era como lo que les quería decir. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Mm, Profe, ¿hay alguna referencia de libros que, que en general abarquen todo lo de la nueva generación, de redes de nueva generación, que uno también pueda usar y estudiarlo? Aparte pues pues de la ITU, de cosas los de un... estándares. Sí, Sí, hay varios libros. De hecho, creo que aquí más adelante les proponen uno. Si no estoy mal aquí en los unidad 2. Ah, bueno, que hay unos manuales de Arduino, de Elastics, que son eh, las herramientas que vamos a ver más adelante. Estos de desarrollo. ah, esto de voz sobre IP. No, aquí no está. Este creo que es un artículo también. Eh, no, pero yo les puedo. Si este es un libro, pero es de Arduino. Les puedo dar algunas referencias. De todas formas, el tema es que cuando hablamos de redes, pues redes en general y redes de nueva generación en este caso, son temas muy amplios, ¿sí? Entonces, una cosa es como la infraestructura de la red, ¿sí? Cómo está construida la red, y otra son los servicios que están sobre la red. Entonces, es muy difícil que todo eso esté en un solo libro. Y este curso está orientado como a los servicios que están sobre la red. Y digamos, hablando de servicios sobre la red, se pueden escribir muchos libros. Entonces, una cosa puede ser IPTV, otra cosa puede ser voz sobre IP, otra cosa puede ser video en tiempo real sobre IP, otra multimedia en tiempo no real sobre IP. Em, Hay otra que son como servicios móviles, em, de por ejemplo tener video para usuarios que están en movimiento en un vehículo, en un tren o en un carro. Cómo se hace esa multimedia en movimiento. Entonces son como problemas diferentes y que están abordados como desde puntos de vista diferentes. Entonces es difícil como tener todo en un solo libro, ok, pero yo les puedo buscar algunas referencias pues, de estos servicios convergentes y de las redes de nueva generación que les pueden ser útiles. Em, Estas redes de nueva generación, digamos, es como un paradigma que existe hace un buen tiempo. Sí, es algo que se empezó a desarrollar a finales de los 90 y a trabajar como desde esa época. Entonces los libros empiezan a salir como desde esa época de finales de los 90, principios de 2000. Entonces ahora las referencias de redes de nueva generación pues pueden estar un poquito desactualizadas en cuanto a que tienen ya varios años. Y pues ahora se habla de redes de 5G o 6G, eh, pero la filosofía es la misma, tener redes convergentes sobre IP, ah, y tener los servicios ahí de cualquier tipo de servicio sobre ese tipo de redes que involucre múltiples operadores. Entonces, pues sí hay un montón de referencias y vale, voy a buscarles algunas y se las comparto también en el foro de noticias. Pueden encontrar ahí ok, más referencias. gracias, profe. De todas formas, como les digo, el curso por ahora la primera parte es solamente una consulta, pero más adelante va a estar enfocado en desarrollo. Entonces sí vamos a tener que trabajar un poco de desarrollo. eh, y bueno, lo primero va a ser una configuración de Asterix o Elastix. Eso no tiene mucho de programación, solamente es como unas configuraciones y bueno, instalación de la herramienta. Pero sí vamos a tener que trabajar un poco de desarrollo más adelante. Entonces, si no han trabajado desarrollo para Android, para dispositivos móviles, eh, vale, va a tocar estudiar un poco de eso y
también proponen trabajar algo de IPTV sobre Android. Entonces, ese no lo he trabajado, entonces vamos a ver también pues el framework que se propone y cómo lo podemos trabajar entonces más adelante. Vale, ¿tiene alguna otra pregunta o comentario? Eh, Profe, buen día compañero. Buen día, Néstor. Profe, Sumber se está hablando de ese Asterix, pero digamos, esa versión ya es antigua, ¿verdad? Porque la nueva es el Isabel. ¿Se puede trabajar también sobre esa o...? Sí, también, pues de hecho yo tengo también como una máquina virtual con IMS, entonces se podría trabajar también con IMS que permite la configuración de este tipo de servicios orientado a este tipo de redes. Entonces, pues también les puedo facilitar la máquina virtual de IMS para que se configure ahí o pueden trabajar esta Asterix o una nueva versión o Elastix que también está em, referenciado en la siguiente fase. Entonces, sí, digamos, lo que vamos a trabajar más adelante es voz sobre IP y algunos servicios de voz sobre IP. Entonces, básicamente cualquier herramienta es válida. La guía propone Asterix y Elastix, pero como les digo, podría ser otra cosa. Perfecto, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Por mi parte, no. No, profe, muchas gracias. Vale, entonces gracias a ustedes por